Estás escuchando la segunda parte de Tus miedos te tienen miedo. Y cuando me preguntas cómo cambió esa percepción que tenía del éxito, recuerdo que empezar de nuevo en este país fue el comienzo de un tiempo de muerte total a todo lo que por años me había servido para esconderme en esa mentalidad. Aquí se quedó en nada todo el estudio que tenía, la experiencia, las felicitaciones de toda clase a las que yo me había acostumbrado. Y claro, yo seguía luchando por seguir haciendo mi voluntad, aún en medio de estar viviendo como una cristiana, comillas. Y como los talentos que Dios te da siguen allí, Él dice que los dones son irrevocables, pues yo empecé a abrirme camino para volver a tomar control otra vez, aquí, ya estando en este país. Sí, sin querer entender, no, o sea, terca. Lo mismo se repite el ciclo. Terca, así que pues fue tanto el deseo de volver a escalar que me sorprendió cómo alcancé posiciones en diferentes trabajos, sin un inglés fluido, con tan poco tiempo de vivir aquí y en medio de americanos, ni modo de decir que en medio de latinos, pues como para que me quedara más fácil, no. Y yo me acuerdo que trabajando en el área de seguridad en uno de los aeropuertos más importantes aquí, empecé a visionarme en una posición como la que yo había anhelado todo el tiempo. De ejecutiva. Exacto. Y me cuadré, me empeliculé, empecé a estudiar y a perseguir ese sueño. Metida de lleno en esa película, pues empecé a sentir un dolor en la espalda que en cuestión de meses no solo me llevó a la clínica, sino que me llevó a tener que renunciar a todo, completamente, al trabajo, al estudio, en fin. De ese tamaño fue. Tú lo viviste. Dios fue como diciendo, sí. Paula, o sea, ¿qué más te tengo ¿qué más te tengo que Exacto. mostrar? Y recuerdo que un día, estando hospitalizada, me llevaron a hacerme una resonancia y metida en una cámara blanca, en esas cámaras grandotas. Pues viví un momento que nunca se me va a olvidar. Yo creo que el momento donde yo he sentido más miedo. Sí, fue un sentimiento tan abrumador. Literalmente yo me sentía como metida en un ataúd. Y yo lo hago como esa analogía. La cámara era blanca, me quedaba, vamos a decir, como a 10 centímetros de la cara. Tú, bueno, el que lo ha vivido, tú también lo tuviste alguna vez. Yo me sentía metida en un ataúd y empecé a llorar. Y porque no te puedes mover. Exacto, no te puedes mover. Exacto, yo empecé a llorar, pero como si, sin que pudiera expresarlo con desahogo, ¿no? Con un llanto como real. Así, lo que tú dices, uno está inmóvil y de repente esos sonidos fuertes que te ponen con esos audífonos, te inmovilizan del cuello, las manos. Yo con toda esa sensación solo me mordía los labios y yo sentía que las lagrimitas se me iban saliendo por los lados. Entonces en ese momento yo creo que hice la oración más sincera y honesta que he hecho toda mi vida. Y le dije, Dios, me siento muerta. Nada tiene sentido para mí. Aunque todo es perfecto, mi familia, yo empecé a pensar, pues todo es perfecto, pero yo me siento muerta. Y pues le dije que tenía mucho miedo de lo que podría pasar si algo le pasaba a mi columna. Y era el mismo miedo, ¿no? Que tú estabas pasando todo en lo que hacías, pero no en lo que tú eras. Exactamente. Entonces, entre otras cosas, le dije que pues me daba miedo perder el control. O sea, me sinceré. Y creo que terminé diciéndole que necesitaba que me ayudara porque yo no entendía por qué me estaba pasando esto. Justo, qué chistoso, justo cuando ya tenía todo cuadrado. Así le dije, ¿por qué me está pasando esto justo cuando ya todo está yendo hacia donde es? Y pues yo creo que muchos se identifican con oraciones como estas, porque uno cree que va hacia donde debe ir. Realmente uno lo hace por mal. Cuando te dan como una cachetada en la cara. Así es. Y allí, a partir de ahí, todo cambió. No de la noche a la mañana, porque el proceso de mi espalda se empeoró. Y yo siento que fui terca, intenté aferrarme a esos deseos y las cosas empezaron a dañar el ambiente aquí también, en la casa, contigo, con tu papá. Por miedo a dejar ir. Exacto. Después de un proceso pues muy largo, de muchas cosas que pasaron, un día Dios me regaló una canción donde me dijo todo. Él me conoce y sabe que soy muy romántica y que las letras de las canciones pues son la mejor forma para hablarle y que él me hable. Creo que ese es... método de comunicación. Exacto, es como nuestro lenguaje. Y bueno, esa canción está atada al episodio que ustedes pueden ir a escuchar, que se llama El Poder de la Raíz, y es una canción de Majo y Dan que se llama La Carrera. Esa canción describió por completo el momento en el que yo me encontraba. Y pues ahí entendí que estaba muy equivocada en la forma de vivir que tenía, en la mentalidad que tenía, y pues les invito a que escuchen la canción para que entiendan un poco de lo que hablo. Wow, sí, el poder del testimonio y de poder entender
de dónde venía tu definición del éxito. Y que ese proceso, como tú dices, tú lo estabas pasando, pero eso afectaba a la casa, a todos. Y yo me acuerdo que desde los 15 te empecé a ver y analizar tu posición como esposa, ya más hacia tú como mujer de la casa, hacia mi papá también, tu forma de ser. Y esto me hizo cambiar mucho lo que yo quería y deseaba en una familia a futuro, porque yo empecé a reflejar mis deseos y mis anhelos con ustedes dos. O sea, como que yo veía un paralelo o un espejo en ustedes dos. Y también mi admiración por el trabajo, las posiciones como en las que ocupas y todo el tiempo que ustedes llevan juntos. Yo decía, no hay forma de que yo me case temprano. Yo no quiero ser mamá joven. Yo no quiero lo otro. Rechazo, claro. En el mismo rechazo. O sea, cada cosa que yo veía era rechazándolo. Uh-huh. Y mi éxito no se conectaba para nada con el tuyo. Como te digo, el matrimonio yo lo veía lejos. Yo decía, bueno, yo hago mi vida como bailarina, viajo, de aquí a allá. Sí, quiero una familia, no sé qué, pero toda mi voluntad. O sea, lo mismo que tú estás viviendo. Patrón, claro. Lo mismo. Y yo sé que los padres, como acabamos de explicar, o sea, no tenemos que darle vuelta al asunto para que se entienda. ¿Cómo crees que tú aportaste en esa perspectiva de éxito, pero más hacia, como para ti ya estaba haciendo un proceso, cómo tú aportaste para que eso en mí también cambiara y que ahora sea un anhelo que yo tengo? Claro, no, es que yo pienso que definitivamente todo se reproduce según el género. Y cuando les cuento que entendí que estaba errada, yo me refiero a que mi mentalidad estaba errada. Sí, no era yo lo malo, ¿no? Tú sabes que la culpa es algo que te lleva a pensar que tú hiciste algo malo, pero la vergüenza es algo que te lleva a pensar que tú eres lo malo, que tú vienes mal desde fábrica, ¿no? Yo pienso que en ese momento la culpa me perseguía mucho y pues por consiguiente esa mentalidad hacía que mis actos fueran en una dirección errada y como resultado dejaban un mensaje pues que no era en ti. Un ejemplo que en sí mismo te alejaba de lo que yo soñaba como éxito para ti. Yo misma te estaba apartando de eso. Entonces, pues agradarme a mí misma todo el tiempo y crear como mi propio reino, iba en contravía de la palabra que nos da Dios, y es que debemos buscar primeramente el reino de Él y su justicia. Y todo vendrá de añadidura. Exacto, tú sabes el complemento, y esa añadidura pues es todo lo que deseamos, todas esas cosas, pero definitivamente tiene que estar alineadas a la justicia de Dios, no a la nuestra. Claro. Eso hace que los sueños se cumplan en perseverancia, pero bajo bendición, ¿ves? No como un resultado de nuestra terquedad, de que no nos importa cómo, a qué esfuerzo los alcancemos, y lógicamente pues van a venir acompañados de tristeza, de preocupación, de necedad, porque los buscamos en nuestra propia sabiduría. Por eso yo creo que fue clave entender que mi éxito real es mi familia. Entender que mi hogar y lo que constituye una herramienta para que otros quieran buscar su justicia, no la mía, para que quieran buscarlo a Él, para que se inspiren en mí para ser como Él, no para que aspiren a ser como yo. O sea, claro. esos cambios, eso es diferente. Eso le da sentido y propósito a tener todo lo que tengo. Porque en sí mismo todo lo que tengo, lo bueno, lo hermoso, lo admirable que tengo, no es por mí. Es porque finalmente Él me lo entregó por su misericordia. Y ahora para mí soy exitosa a diario. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Ya no es la meta, ya no es lo que yo pueda alcanzar, sino que es estar en la posición que Dios me pone cada día y asumirla con excelencia, no con perfeccionismo. Yo creo que eso fue lo que hizo que replantearas también tu forma de percibir tu propio éxito y que te abrieras como a pensar de otras maneras. Claro, lo empecé a ver en acciones y no solo en, como en palabras. Exacto, yo ahora puedo decir como dice la Biblia en Mateo: ¿qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu alma? O sea, no pasa nada. Pero por eso mi mayor éxito es mi familia. Entendí que Él me diseñó para ser su reflejo a través de los roles que yo tengo dentro de mi hogar, y de ahí todo lo que venga es añadidura, porque
pues yo sé que hay muchos otros logros a los que Él me va a llevar a su tiempo, pero como dije, pues alineados a su voluntad. Con eso entonces ahora sé que si no soy la ejecutiva que soñaba, si ya no estoy en esos altos rangos, pues no me frustra, porque simplemente entiendo que ese no es su plan. Pero si en algún momento me direcciona hacia allá, pues lo asumo y listo. Eso me da paz. Pensar así es vivir una vida realmente plena. Así es. Y ya que estamos pasando un poquito de decir cómo Dios fue el que te ayudó a redireccionar esta perspectiva de lo que era éxito para ti, lo que era ahora, pasaremos de mujer a hija de Dios, donde ya yo por ahí, pues a los 15 yo podría decir que yo por primera vez dije que creía en Dios por mí misma y no por ustedes, que ya eso es diferente. No es como decir, mis papás creen en Dios, pero pues yo ni siquiera sé si existe, no existe. Entonces yo podría decir que a los 15 más o menos. Y ya el año pasado me bauticé y creo que de ahí todo ha cambiado. Entonces desde ahí he podido analizar más cosas de tú como hija de Dios, que antes las veía pero no las analizaba desde una perspectiva de yo misma sentirme como hija de Dios. Y esto toca el tema de cómo yo veía el matrimonio súper lejos, de que antes yo percibía el hombre ideal para mí diferente a como lo percibo ahorita, de entender que nosotros atraemos lo que somos. Tú no puedes pretender obtener algo si tú misma no estás trabajando en eso. O sea, como quien dice, quiero tener una persona que me respete, pero yo no sé respetar a las personas. No te respetas a ti mismo. O no me respeto, exactamente. O sea, todo ese tipo de cosas donde tú pides algo, pero tú ni siquiera estás dispuesto a entregar lo mismo. Y era muy difícil entender tu posición como hija de Dios cuando eso no era una convicción para mí. Claro. Entonces yo no me podía relacionar contigo en ese aspecto. Y todo el tiempo yo me acuerdo escuchar una palabra que yo antes no le veía mucho sentido, sino que decía, ok, bueno, ni siquiera entendía qué significaba, y es gracia. Pero me parece muy interesante porque ustedes me pusieron como nombre Sara, que significa princesa de Dios. Y claro, sí, suena muy bonito y todo, pero no hasta que uno le da significado y intencionalmente dice, wow, o sea, lo que mi nombre significa. Y esto yo te confieso que me hacía percibirte antes como una persona que iba hacia el fanatismo en vez de ser espiritual, o tal vez la espiritualidad yo la veía como fanatismo porque yo ni siquiera entendía qué era ser espiritual. Claro. Y todo esto que tenía que ver con Dios, que todo era Dios para aquí, Dios para allá, o sea, yo lo veía demasiado como religión y no una relación. Y yo puedo entender que esto en parte es por el proceso que tú vivías. A veces yo podía ver cosas que tú me decías, pero para mí en la acción eran totalmente diferentes, o tal vez no totalmente diferentes, pero no les veía una conexión. Así que aquí me gustaría preguntarte cómo tú lograste pasar de saber que solo creías en Dios a sentirlo como un padre y sentirte como una hija. O sea, claro, yo creo que todo lo que explicas en parte es de lo mismo, es lo que entregamos. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos la fe que tenemos, pero también le enseñamos la fe que no tenemos, porque las convicciones tienen que ser orgánicas, tienen que verse. Yo no puedo decir, sí, yo soy cristiana, pero cuando voy a resolver una situación la resuelvo de la manera totalmente contraria como lo haría Jesús. Si sigo a Cristo, pues tengo que modelar la manera como Él es, porque soy su seguidora. Todo lo que yo vivía, esa forma de pensar, en sí estaba ligada a una forma específica de ver a Dios como un juez. Yo creo que yo lo veía así. Entonces yo creía que si cambiaba el panorama de mi familia, que si mis actos eran admirables, que si yo era una persona intachable, o con mis actos yo lo agradaba, entonces Él me amaba más, o en su defecto me amaba menos. Y eso no tiene otro nombre que religión, como tú lo dices. O sea, yo vivía en una religión y eso era lo que yo te entregaba. Yo creía en Él, pero me comportaba como una cristiana chévere, tú sabes. La gente siempre lo ve a uno como cristiano y todo bajo control. Pero es tan chistoso que hasta Dios mismo estaba bajo mi control.
creo que durante mis primeros 18 años de cristiana adquirí muchos elementos espirituales buenos, pero estaban en desbalance. Estaba llena de información, pero sin revelación. Wow. Porque, claro, tú tienes mucho conocimiento para poder decir en el momento en que tienes que responder de manera indicada para poderte cubrir. Pero ¿y tu vida qué? O sea, ¿cómo Exacto, dices? pero internamente sabes que eso no es vida, no te da vida a ti. Eso me alejaba de una transformación personal y de ser por completo un instrumento del amor que Dios tiene para otros, como lo que Él es, un padre bueno. Luego llegar a este país y encontrarme lejos de mis papás, que eran los referentes más cercanos al amor de Dios. Porque yo creo que igual, aún en medio de sus errores, ellos me han amado de una forma muy hermosa. Y todo tuvo sentido, porque aquí quedé expuesta. Mi corazón quedó desnudo y en medio de todos los escenarios donde Paula se tenía que comportar, no como una cristiana, sino como la hija de Dios que debía ser, pues solo me dejaba claro que la verdad me faltaba mucho para eso. En medio de humillaciones, rechazo de personas que no me conocían, otras que me juzgaban por lo poco que sabían de mí, otras que en medio de la cultura materialista de este país pues se mostraban más arriba que yo. Y en medio de esa nueva realidad que tenía cuando empezando una vida aquí, pues Dios empieza a decirme algo bastante especial y específico, y es que quería que lo conociera de otra manera. Yo en medio de mi ignorancia, disfrazada de esos moldes que traía, religiosos, y yo le decía, pero no entiendo, si yo ya te conozco. Es como que uno no entiende. Y en medio pues del desapego de Colombia, las cargas personales que ya les he contado, más esto que me estaba dando cuenta, pues llega a Iglesia. Dios pone a la casa espiritual donde estamos hoy día. Y de ahí empezó un proceso individual desde cero, donde Dios reveló a mi vida como esa palabra que Job dice, y es que de oídas lo había oído, pero ahora realmente yo lo podía ver. Como tú dices, por fin hubo una revelación. Exacto, yo digo que es el milagro más lindo que puede tener un ser humano, entender dónde es que está trancado, dónde es que radica el problema de todo, para poder avanzar, claro. Entonces, a partir de muchos encuentros donde yo lloré como una niña, creo que volví a esa infancia que se dañó. Claro. Pude volver a esa infancia y Él pudo empezar a mostrarme cómo podía empezar a establecer una relación conmigo, ya no como ese Dios que me habían entregado de muchas maneras, sino como ese Padre que quería amarme, sanarme, quitarme todos esos esquemas que yo traía en la cabeza, tantas cosas, tantos mentiras, tantos miedos, y pues yo pienso que lo más importante es que tuve que reconocer y soltar, o sea, dejar que ese proceso empezara y que hasta hoy día todavía continúa. Yo por aquí les quiero dejar este versículo en Romanos 12:2, y dice que no imitemos las conductas de este mundo, sino que dejemos que Dios transforme nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Y dice que así, solo así vamos a aprender y a conocer la voluntad que Él tiene para nosotros, y que es agradable, buena y perfecta. Entonces, creo que así pude pasar de ser simplemente una cristiana que creía en Dios a sentirlo realmente como mi Padre y a Jesús como mi Salvador. Sí, otro poquito de tu testimonio, que eso me impactó mucho, el de estar lleno de información, pero nunca una revelación, porque ahí está el paso de la diferencia. Lo mismo como cuando, ejemplo, un doctor tiene tanto conocimiento, pero no hasta que vive, viéndome esta serie de New Amsterdam, donde él tiene cáncer, y no solo hasta que él vive algo como lo que viven sus pacientes, no solo él puede tener revelaciones de lo que sienten sus pacientes. Exacto. Entonces es algo donde yo invito que todas las personas que están en búsqueda de Dios, o que ni siquiera saben si existe, o en busca de algo para poder sanar, para poder descubrir eso que debemos descubrir como humanos, que puedan ir en búsqueda de una revelación y no de información. Y hablando de este tema, yo me acuerdo que por ahí en el 2021, creo yo, tuvimos una conferencia de mujeres donde una de las personas que estaba hablando, Cristi Mota,
se acercó a nosotras dos. Crisis. Yo sé que tú te acuerdas. Se acercó a nosotras dos y muy específicamente nos habló. Mi mamá estaba embarazada, ya casi a punto de tener los bebés, Sí, ¿verdad? estaba con una barrigota, tenía como 8 meses. Sí, estabas muy cerquita. Sí, muy cerquita. Y ella me entregó unas palabras que hasta el día de hoy las vivo y me impactaron mucho. Yo me acuerdo que me dijo que yo iba a entender por qué tuvo que pasar tanto tiempo para tener hermanitos, por qué eran dos, porque era niño y niña, y que esos bebés iban a ser más míos que de mis papás. Wow. Y eso yo sé que en ese momento a mí me cayó como balde de agua fría. Yo no podía... Que ella supiera todo eso. Claro, que ella profecía. supiera. Y no solo eso, sino que fuera tan directo y tan claro hacia mí. Que no solo hasta ahora que lo estoy viviendo puedo entender por qué. Porque tan claramente él me lo dijo. Y cosas como estas me han hecho entender que Dios habla de todas formas. De todas formas, a través de cualquier persona. De muchas formas. Tú no tienes que esperar algo gigante para saber que Dios te está hablando. Pero también hay que tener paciencia para, como yo te digo, después de 3 años poder entender lo que ella me dijo. Sí. Y no pretender que ya lo iba a entender ahí nomás. Así que esto me trae también el tema de preguntarte por qué fue tan difícil para ti volver a ser mamá. Y por qué fue tan difícil soltar la vida que tenías antes de ser mamá. Vas con toda, pero bueno, esa era la idea, que no dejaras cabo suelto. Mira, todo el proceso de encuentro con esa Paula egocéntrica que les he contado, con esa Paula perfecta, la cristiana, religiosa, en fin, el encuentro con esa Paula fue antes de tus hermanos. Claro. Y en medio de todos estos procesos, tu papá y tú, pues hasta cierto punto querían que yo se diera para otro bebé. O sea, todo pasaba como paralelo, ¿no? Venían ya hace unos años queriendo que yo volviera a ser mamá. Y pues yo no quería volver a ser mamá, porque aunque suene mal, ya había vuelto a tener el control para mi autosuficiencia, para eso que yo venía persiguiendo, para mis planes. Y recuerdo que cuando la gente me preguntaba así, naturalmente, ¿cuándo le va a dejar un hermanito a Sara? No piensan tener otro bebé, ustedes están muy jóvenes y cuando Sara se vaya, ¿qué? Se van a quedar solos. La verdad me daba una piedra. Sí, sí, me daba literal piedra que la gente me preguntara eso, y tanto que yo me adelantaba en mi propio ego a contestar por ustedes, y con cosas como, ella no necesita ningún hermano, o él no necesita ningún otro bebé. Yo quiero viajar por todo el mundo, quiero estudiar, quiero. Sí, evadiendo y al mismo tiempo más de eso mismo, ¿ves? Más de mi propio control. Mi cuerpo es mío y, uy, Dios, podemos decir que en sí mismas, pues esas respuestas no son malas, sí, son hasta lógicas, pero pues solo yo sabía de dónde venían. Y a propósito, pues, de la raíz que ya hemos venido hablando. Entonces, pues, fue difícil soltar porque justo cuando llega el problema de mi espalda, estaba justo en el tiempo crónico, y justo después de esa oración que yo les conté que hice en esa cámara, yo le dije algo muy claro a Dios. En pocas palabras, yo le dije que me reviviera, que le diera sentido a mi vida, pero esta vez a su forma. Solo que tú no sabías qué forma te iba a poner. Exacto, y pues lo hizo, pero pues me pidió soltar radicalmente, radicalmente, y me quitó por completo el control de mi ego. Wow. Y a través de este proceso yo sé que tú tuviste que ser desgarrada y morir a muchas cosas para la llegada de los bebés, que se conecta un poquito al episodio de herencia legado, sí, en el que Lady pasó prácticamente lo mismo. Claro, una situación diferente, pero yo sé que hay una conexión ahí. Cuéntanos un poquito de esto. Claro, yo les contaba en ese episodio cómo el haberla haberla vuelto a ver después de tantos años de conocernos. Ella vive en Colombia. Cómo al ella venir y estar pasando justamente por un momento tan desgarrador como fue perder su hija, ese contraste de ella estar soltando eso de manera tan desgarradora, y yo estar recibiendo, porque cuando ella viene yo estaba en embarazo. Wow. Entonces, yo creo que nos acostumbramos a usar la frase, Dios tiene el control, en medio de las situaciones que nos generan miedo. Y creo que en la realidad es una expresión
que al mismo tiempo, no sé, la usamos como para dejar abierta la puerta para poder culpar a Dios cuando las cosas no resultan como nosotros queremos. Ujú. Entonces realmente no es confianza. Y también la usamos para excusarnos y para no responsabilizarnos de cosas que nosotros mismos tenemos que hacer para alinearnos a esa voluntad. Porque la restauración de alguien enfermo depende del doctor, pero también en gran parte del paciente. Y de qué está dispuesto a hacer. Exacto, así es. a entregar. Y digo esto porque entender todo lo que les digo no es fácil. Que Dios me estuviera diciendo de dónde me tenía que sacar, de dónde yo estaba, en qué mentalidad estaba, no fue solo decirlo y ya. Fue ir tomando decisiones poco a poco que pues me alejaban de lo que yo quería vivir en ese momento, de lo que soñaba alcanzar. Y pues precisamente creo que cada que yo soltaba algo, Dios me iba entregando algo suyo a lo cual yo podía aferrarme para seguir caminando en ese proceso. Miren que Dios no busca como un momento de valentía. Él quiere producir una manifestación prolongada de su carácter en nosotros. Claro, algo que no sea temporal. Correcto, que sea duradero. Él quiere que su plenitud viva a diario en nosotros, no importando la circunstancia o la situación en la que nos encontremos. Entonces, como parte del proceso, en medio del temor que yo estaba sintiendo por tener que soltar de esa manera, un evento en nuestra iglesia donde viví otra experiencia muy íntima con él, donde a través de alguien que no sabía absolutamente nada de lo que yo estaba viviendo, me dijo exactamente qué era lo que Dios quería que yo hiciera para poder soltar. Porque muchas veces tú sabes que Dios te está llevando a que tienes que soltar, pero no sabes qué. Y ahí es donde me conecto con lo que tú dices de que Dios habla en muchas maneras. Pero esta sí fue, pero más clara directa, que el agua. Exactamente. Y mira que Dios me dijo a través de esa persona que debía abrir mi vientre. En el momento de oración, detrás de un dolor enorme en mi vientre, ella empezó a hablar y dijo que yo debía permitir que Él me diera vida. Y después de eso, que Él me iba a hacer madre de multitudes. En el momento, como tú dices en la profecía de Cristo, yo no entendí ni pío. Claro. Porque yo estaba en mi plena radicalidad de no, y estaba era pasando por lo de la espalda. Yo sé que estas cosas les pueden sonar a ustedes pues como imposibles de creer, pero pues vivirlas me dan el poder para contarlas sin miedo, porque Dios definitivamente es real. Y se reveló a tu vida. Exacto, de esa manera. Así que ante algo así pues yo no me podía ser indiferente, era claro lo que me estaba diciendo y Él me dejó claro el proceso al que yo tenía que entrar, pero pues prácticamente había sido algo que yo misma le había pedido en oración. Entonces ven que no es solamente pedir algo en oración y ya, no, saber recibir la respuesta que Dios nos da, o sea, tratar de estar atento a lo que Dios nos ofrece, como el proceso para que nosotros mismos desarrollemos eso que le estamos pidiendo. Por ahí la gente dice, ay Señor, dame paciencia, pero cuando Dios te da las situaciones para desarrollar esa paciencia, tú no las tomas. Entonces, por ejemplo, si un hijo quiere que su papá le enseñe a montar bicicleta, vamos a decir, aunque el papá quiera que el hijo aprenda, él no va a pedalear por él. Incluso así el niño se caiga, es el niño quien tiene que volverse a parar, subir en la bicicleta y seguirlo intentando. Esa es la relación con Dios. Entonces en esa dinámica pues yo comprendí que el propósito de Dios conmigo va por encima de mis sueños personales. Creo que eso fue lo que me quedó claro, y que la maternidad para mí en ese momento significaba morir y volver a nacer después de 16 años. Ahí entendí que venía totalmente independizada de Dios. Claro. Y que ahora pues era la forma más acertada de romper con esa autosuficiencia. Y ahora entiendo el tamaño de lo que Dios me dijo cuando me iba a hacer madre de multitudes. Imagínate, sí, ya después literal lo entendí. Claro. No, wow. O sea, yo no estaría preparada para este tipo de conversaciones si en este momento yo no estuviera viviendo procesos que también me hacen ver cómo lo que Dios tiene para uno va mucho más allá de lo que uno desea o planea o todo. Entonces ya esa convicción, claro que me ayuda a entenderte más. Y por eso yo creo que muchas veces nosotros como hijos juzgamos muchos a los padres porque no estamos en sus zapatos, porque no podemos ver las cosas como ellos lo ven. Y por eso ellos siempre salen con la frase de, bueno, cuando seas papá, cuando seas mamá, me vas a entender. Pero creo que nosotros tenemos la capacidad de, aún así siendo hijos,
sin tener que ser papás, poderlos entender y poderlos ver con amor y poderlos ver desde una perspectiva donde tengamos misericordia de las cosas por las que ellos han tenido que batallar también. Y entonces, ¿cómo describes tu estado de vida antes de los bebés? Sin propósito, claro, así. Aunque fueron muchas las cosas que yo hacía bien, como esposa, como tu mamá, yo creo que lentamente me fui perdiendo en la rutina. Y después de más o menos como a tus 12 años, aún más desarrollé un control y una autodependencia y una codependencia del amor tuyo y de tu papá. Eso sí que fue tremendo darme cuenta de eso. Y aunque prioricé cosas de Dios, de esas cosas que iba aprendiendo, como por ejemplo mi familia, me prioricé de más a mí misma. Y me acostumbré a recibir todo el tiempo. Sí, la verdad que el dar era solo algo en automático. No era algo consciente, intencional, de amar a otros, de amarlos como Dios los ama. Que te nacía. Exacto. Y eso pues me alejaba del propósito que Él tenía para mí. En conclusión, yo creo que vivía bajo mi propio reinado y en mi propia justicia, y eso me hacía mostrarme lejana, distante, desde la perfección y sin proponérmelo siquiera. Era solamente mi forma de vivir. Claro, de esta forma era como la gente te percibía y ni siquiera como tú querías ser percibida o ni siquiera como nosotros te percibíamos, que somos los más cercanos a ti. Pero a veces sí podíamos notar tipo de cosas así. Yo me acuerdo que tal vez mi papá o yo te hacíamos comentarios de que tal vez te podían ver de esa forma. Yo recuerdo que en medio de ese proceso tú me decías, y también le decías a mi papá, que Dios quería que le sirvieras de otra manera y que por eso llegaron los bebés. Pero explícanos más a fondo por qué decías eso. Claro, después de ese momento tan íntimo donde Dios me habla a través de esta persona que les conté, yo sabía que yo necesitaba ser tratada en el ego, en eso que venía como revelándome Dios poco a poco. Y la maternidad da duro, el triple, porque ahora ya no soy yo el centro, sino que son ellos. Y pues yo lo entendí. Por eso reconozco que al principio yo tomé la decisión de ser madre otra vez un poco en rebeldía, diciéndole a Dios, pues si eso es lo que quieres, lo voy a hacer. Así, como desafiando un poco, ¿no? Pero la verdad no estaba muy a gusto, solo lo hice por obediencia después de esa palabra. Recuerdo que me hospitalizaron una vez más por mi espalda en diciembre del 2020, en plena pandemia. Y después de salir de la clínica, en medio de mi bajo ánimo, yo estaba pues que no daba. Y en un arranque de enojo con Dios, yo planeé un almuerzo con ustedes. Yo creo que lo recuerdas. Y ahí fue donde yo les dije que había tomado la decisión de quitarme el dispositivo. Okay, sí. Y dejar que Dios tomara la decisión. Sí, yo me acuerdo que mi papá y yo lo tomamos un poco chocante, porque pues obviamente era demasiado inesperado esa forma tan repentina de tomar las cosas, ¿no? Sí, yo me acuerdo que no lo tomaron ni bien. Tu papá dijo que no, que ya no quería. Y tú también. No, tampoco quería. Más una resistencia a algo que sabía que debía ser más duro todavía. Pero yo tenía claro por qué lo hacía. No lo hacía ni por darte hermanos a ti, ni por hacer ni por cumplirle el deseo a tu papá de volver a ser padre, sino porque sabía que de esa manera en realidad dejaría que Dios me enseñara a amar en otro nivel, que era prácticamente lo que hiciste la pregunta. Yo necesitaba entender la clase de llamado que Él me estaba haciendo a mis 35 años de vida, imagínate. Y hay una historia en la Biblia que me acuerdo que mi papá terrenal me dio en esos días de desesperación, de no saber qué hacer, y está en Juan 21. Es la historia donde Jesús llega a los 7 discípulos en medio de la pesca y tiene un encuentro especial con Pedro, un discípulo muy interesante porque, tenía un temperamento impulsivo y apasionado, pero al mismo tiempo con un diseño de liderazgo muy bonito. Entonces, pues Pedro estaba acostumbrado a su profesión, a la pesca, a sus capacidades, a sus logros, y Jesús quería llegar a él para cambiar por completo la dirección de esos talentos que él tenía, y quería que él los pusiera a servicio para que ya ahora Pedro no pescara pescados, valga pues la redundancia, sino que pescara personas. Wow. ¿Ves? Entonces en los versículos 15, 16 y 17 Jesús le dice a Pedro, le pregunta 3 veces, le dice, Pedro, ¿me amas? De maneras diferentes, Pedro, ¿me amas?
Pedro, ¿me amas? Algo como que, ¿cómo así? ¿Por qué le pregunta 3 veces? Y Pedro le responde las 3 veces, sí, maestro, y le enfatiza otra vez. En la última le dice, sí, maestro, tú sabes que yo te amo. Y en cada pregunta Jesús le dice que la única manera en que Pedro podía mostrarle que lo amaba era apacentando sus ovejas. Las ovejas quiere decir las personas que él ama. Y tú sabes, Dios viene por todos, él llega a todos. Entonces esta historia pues llegó como otra forma más en la que Dios me respondió, otra forma más de hablar. Y no sé si a veces te preguntas, ¿cómo escucho a Dios? ¿Cómo me habla Dios? Y yo creo que después de que le hemos pedido o le hemos expresado algo como tan específico a Dios, no podemos desconectarnos de Él, como esperando que su respuesta sea algo que viene al azar. Creo que debemos mantenernos escuchando con oídos sensibles, como desde el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Entonces esa pregunta de Jesús me acompaña todos los días en medio de la exigencia de hoy con los bebés, porque yo estoy aquí 24/7 con ellos, la rutina y todos los retos que ellos traen no son fáciles. Yo creo que ahora podemos hablar de los patrones repetidos, porque yo sé que en algún punto tú empezaste a ser mucho más intencional con lo que me estabas transmitiendo a mí. Y esto me inspiró a mí muchísimo a ser más consciente de lo que yo estoy creando y formando ahorita como mi vida para mis generaciones. Sí, Sara, todos los cambios que hacemos nosotros van a tener gran impacto en ustedes. Aunque haya muchas cosas que les heredamos genéticamente o por crianza, todas esas cosas se evidencian en lo espiritual. Por ejemplo, las formas de apegarnos, los patrones, como tendemos a buscar el amor. La psicología dice que toda conducta o todo patrón heredado genéticamente puede ser modificado a través de un hábito intencionalmente repetitivo. Entonces tu papá y yo, en el conocimiento y en todos los procesos que hemos tenido con Dios a lo largo de tu vida, pues hemos detectado cosas que hemos heredado a nuestros papás que también tenemos que de alguna manera modificar. Exacto. Pero en la mayoría de casos lo que heredamos son cosas que van mucho más allá de nuestro control humano, Sara. Y solo con la buena intención es imposible. Debemos ser expuestos a procesos espirituales de la misma índole, de esas cosas que queremos corregir. Por eso es que creo que pude no solo identificar, que en principio es lo más importante, hay que identificar que nosotros los padres necesitamos salir de esa negación. Dejemos de decir todo el tiempo, está bien, no, yo no necesito cambiar nada, no, es que mi hijo tiene que aprender, o simplemente me tiene que hacer caso. No, porque estas cosas tienen un gran impacto no solo en nuestros hijos, sino en los hijos de nuestros hijos, o sea, en este caso, mis nietos, y quién sabe cuántas generaciones más. Así que después de identificar y poder verbalizar esos patrones de acciones con los cuales nosotros estamos moldeándolos a ustedes, entonces podemos recibir de parte de Dios, creo que la guía adecuada. Sí, no es nuestras propias formas, sino la guía adecuada para adoptar los hábitos que debemos empezar a practicar para poder modificar esas conductas y dejando pues que ustedes mismos empiecen a ver un cambio real, no solo en nuestras acciones, sino en nuestra forma de pensar. Es un todo, yo pienso que es algo grande, pero con Dios es posible. Lo que yo creo es que nos hace negarnos como padres a nuestras estructuras con el fin de que no se repitan en ustedes. Esa es la mejor manera de amarlos más que a nosotros mismos. Ya estamos llegando un poco al final y con esto me gustaría que nos cuentes por qué respírate, o sea, qué quieres transmitir con esto y de dónde nace esa palabra, que es el nombre del podcast, ¿no? Claro. Respírate es la materialización de todo, Sara. La idea de este podcast nace del deseo de empezar a actuar en respuesta a ese llamado que Dios me hizo tan claro. Este podcast es un hijito del sueño mayor que tengo, que es escribir un libro. Un sueño que tiene que estar alineado a Dios para que yo lo haga realidad. Y una de las cosas que he aprendido en este proceso es que el agradecimiento te protege del orgullo. Entonces, respírate es un llamado a morir a mí misma para dar vida a otros. Eso básicamente es un llamado que recibí para desarraigar cosas, para desaprender, para deconstruir, para replantear. Por eso esta primera serie ha sido tan poderosa, porque quise empezar por desnudar mi corazón por completo,
por dejar que todos ustedes que nos escuchan me vean tal como soy, no desde esa aparente perfección con la que pude mostrarme mucho tiempo, sino desde mi humanidad, cercana a la humanidad de ustedes, que también está igual de necesitada de Dios como ustedes. El nombre de Respírate surge de la misma canción que les conté, La Carrera. Al final esta canción dice que de tanto correr y correr descansé y pude respirar. De ahí nace, de esa carrera que tenía con el miedo a no ser aceptada como soy, con la necesidad de tener que cambiar, pero de no saber cómo hacerlo, sin perder mi esencia, sin dejar de ser pues lo que Dios diseñó en mí, cómo poderlo proyectar de manera acertada. Entonces pues eso yo lo sentía como un ahogo constante, por eso Respírate fue la palabra correcta. Entonces Respírate es un medio para sanar desde el dar y no desde el recibir. Dar tiempo para escuchar las realidades de otros y al mismo tiempo hacer público al verdadero Dios en el que he decidido creer y seguir, pero pues mostrándolo alcanzable para otros, como un padre que te ama a ti, que me ama a mí, que nos busca primero, que nos guía, que nos acompaña en medio de las situaciones, pero también que nos ayuda en medio de los procesos que Él mismo nos lleva para transformar nuestras vidas y entregarnos la suya. Y por último, creo que Respírate es un reto personal que me puse. Paralelo a esta temporada, a esta asignación que Él me puso de ser mamá de 2 bebés. Pero no lo quiero tomar como una excusa para dejar de poner al servicio los dones que Dios me ha dado. Yo quiero saber que he entendido que hay cosas que Él quiere dirigir, que hay cosas que Él quiere usar. Y aquí hay una frase muy clara y es que cuando Saúl no entiende para lo que ha sido escogido, Dios va a poner un David que asuma la asignación. Entonces, claro, si no eres tú, va a ser otra correcto, persona. Entonces yo quiero que esto sea la gratitud por haber revelado a mi vida cuál era la manera real que yo tenía que servirle y seguirle. Sí, qué hermoso escuchar todo esto, y porque aquí, claro, no solamente yo te estoy entrevistando, sino que esto se ha convertido en una conversación donde, al ser la invitada, como tú dijiste al principio, he podido ver muchas cosas que ni siquiera nos habíamos sentado a hablar y poder inspirar que otras madres y hijas hagan lo mismo. Así que nada, agradecerte por darme este espacio y que yo sé que esto para mí ha sido una forma también de sanar y algo que agradezco mucho, que yo sé que viene de parte de Dios, pero que también tú has sido valiente de elegir ser la madre que eres, pero empezar eligiendo ser la mujer que quieres ser. Y eso me inspira a mí, a yo ser esa mujer que quiero convertirme, pero también esa madre que sé que algún día voy a ser. Así es. Así que ahora sí, para terminar esto, pasamos a la pregunta del año, pues la pregunta que no podemos irnos sin hacerla. Y es, ¿por qué crees que tus miedos te tienen miedo a ti, mamá? Ay Dios, después de preguntarle esto a cada invitada que tuve, fue un reto definir mi propia respuesta, porque la verdad yo quería ser coherente con todo lo que les he venido diciendo de mí misma en esta serie y finalmente creo que mis miedos le tienen miedo a cada encuentro que tiene mi yo con el yo creado por mi Padre Celestial, y cómo me distancio más de ese ser que la vida poco a poco fue creando para acercarme de nuevo al origen con el que Dios me creó. Yo creo que ahora vivo cada día y no quiero desperdiciarme en cosas que no tienen valor generacional, que son temporales y que no van a trascender cuando yo me muera, que no van a quedar en ustedes y en las personas que Dios me permita tocar con lo que Él ha hecho en mí. Y sé que puede sonar muy religioso, pero no lo es. Es la vida de Cristo, es negarse a sí mismo por amor a sus propósitos, y habrán personas que no lo verán así, que no lo ven de este modo, y está bien, es respetable. Ya no las veo como antes, como si me estuvieran rechazando, como si, no sé, me percibieran mal. No, es parte del todo, y yo pienso que de lo más preciado que Dios nos ha dado, que es la posibilidad de elegir, ese libre albedrío que todos tenemos, en el que más allá de solo recibirlo como nuestro Señor y Salvador, pues nos tiene que llevar a una vida que en realidad lo represente a Él y que pueda eso causar que Él llegue a otros también.
ahora cada sueño que tengo es como una perlita de la corona de Jesús. Yo lo veo así, porque lo glorifican a Él, porque quiero vivir para sus sueños y en esos sueños se hace realidad muchos míos. Y eso es a lo que mis miedos le tienen miedo. Wow, wow, increíble. Bueno, muchas gracias por este espacio, Ma, pero también muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Es un poco largo, pero yo sé que entregar estos tiempos y dedicar estos tiempos para algo que de verdad te va a edificar y va a hacer crecer a ti, no solo a ti, sino a tus generaciones. Y hay cosas importantes que yo concluyo de esta conversación y de este episodio, y es el poder de la comunicación. Yo inspiro y llamo a todos los padres y hijos que tengan esas conversaciones que son difíciles, pero que son tan necesarias para la sanación de cada persona y también para formar esos vínculos y esas relaciones que son tan importantes tener, que no solo ayudan mucho para sanar, sino que también a través de esto estamos rompiendo muchos miedos. Por eso, si escuchaste este podcast y no eres padre o madre o hijo o hija, compártelo con alguien que pueda servirle. Pero si eres alguno de ellos, nos alegra que hayas llegado hasta aquí, que hayas podido conectar con nosotras. El Instagram de mi mamá es Paulis Riversa y mi Instagram es SarDance, de danza en inglés, para que puedas pasar por ahí, escribirnos algunas dudas, quieres conectar, hablar con nosotras, ahí vamos a estar. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Bye, gracias. Bye.